Muy buenas, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a trabajar con la resolución de un triángulo rectángulo y tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice que utilizando las funciones trigonométricas combinadas con el teorema de Pitágoras debemos de calcular los elementos faltantes del triángulo rectángulo. Para nosotros poder utilizar las razones trigonométricas, el triángulo debe de ser un triángulo rectángulo, como dice el ejercicio. Y también debemos saber que en todo triángulo hay tres elementos, 3 y 3, 3 ángulos y 3 lados. Entonces, debemos ahora de observar cuáles son los elementos que tenemos. Tenemos el ángulo, en este caso el ángulo A, que tiene un valor de 45 grados. Vamos a colocarlo por aquí. Entonces, el ángulo es igual a 45 grados. Tenemos el cateto adyacente. ¿Por qué es el cateto adyacente? Porque es el lado que está contiguo o más cercano al ángulo. Entonces, según el ángulo es que tenemos que ubicar los lados. Como tenemos el ángulo A y aquí inmediatamente tenemos el lado A, es el lado adyacente del ángulo. Y el lado opuesto es el que está más lejos del ángulo, en este caso el cateto B. Y la hipotenusa. Entonces debemos encontrar la hipotenusa, el cateto B y el ángulo C y el ángulo B. Entonces ya dijimos anteriormente que tenemos el ángulo que tiene un valor de 45 grados, tenemos el cateto adyacente, vamos a ponerlo así, que tiene un valor de 4 metros. Y lo primero que vamos a calcular o a determinar el valor de la hipotenusa. Entonces, para nosotros poder calcular la hipotenusa, teniendo un ángulo y el cateto adyacente, debemos de buscar una de las funciones trigonométricas que tenga cateto adyacente y que tenga hipotenusa. Aquí en el seno tenemos opuesto y tenemos hipotenusa, pero el coseno, como pueden ver, tiene el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, lo que vamos a utilizar es la función coseno y comenzamos a trabajar. Colocamos coseno de 45. Igual al cateto adyacente, que en este caso es 4 metros, sobre la hipotenusa. Ahora bien, tenemos el ángulo, tenemos el cateto adyacente, pero lo que queremos encontrar es la hipotenusa. Entonces, como la hipotenusa está dividiendo, lo vamos a pasar al primer miembro multiplicando. Entonces, decimos que la hipotenusa por el coseno de 45 es igual a 4. Ahora, para despejar la hipotenusa, lo que debemos hacer es el coseno que está multiplicando, lo vamos a pasar para el segundo miembro dividiendo. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a 4 dividido entre el coseno de 45. La hipotenusa será igual a 5.66 metros. Ya tenemos entonces el valor de la hipotenusa, que es 5.66 metros. Ahora lo que debemos hacer es calcular el valor del cateto B, que es el cateto opuesto. Y para calcularlo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Comenzamos. Recuerden la fórmula del teorema de Pitágoras, que es la siguiente.
C al cuadrado o H al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Recuerden que C es lo mismo que la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A, que tiene un valor de 4 metros. Ahí está. 4 al cuadrado más el valor de B al cuadrado. Como la hipotenusa es 5.66 metros, la sustituimos. 5.66 al cuadrado va a ser igual a 16 más B al cuadrado. Entonces, 5.66 es igual a 32.05. 5.66 al cuadrado es igual a 32.5 centésimas, que va a ser igual a 16 menos el cateto B al cuadrado. Ahora bien, como lo que queremos es encontrar el valor del cateto B, lo vamos a pasar al primer miembro. Entonces, B al cuadrado es igual a 32.05 y 16 que está sumando, ahora lo pasamos restando, menos 16. Ahora bien, queremos despejar el valor de la B. Para esto primero vamos a calcular esta resta. 32.05 menos 16 es igual a 16.05. Ahora sí, vamos a hacerlo aquí mismo. Para quitar el cuadrado, lo que tenemos es que aplicar raíz cuadrada, que es la operación inversa de la potenciación. Y decimos que la raíz cuadrada de B al cuadrado es igual, debemos aplicar lo que hicimos en el primer miembro, también debemos aplicarlo en el primer miembro, a la raíz cuadrada de 16.05. Entonces, eliminando ya para quitar este cuadrado, nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de 16.05. Y al final, ya la raíz cuadrada de 16.05, para encontrar el valor del cateto B, es igual a 4.5 milésimas o 4.005. Este es ya el valor de el cateto B. Vamos a destacarlo aquí. Entonces, ya tenemos el valor del cateto B, el valor del cateto A, que nos los dieron al principio, y el valor de la hipotenusa. Lo colocamos aquí. La hipotenusa, recuerden, es igual a 5.66. El cateto B igual a 4.05. Y el cateto A, que fue el que nos dieron desde el principio, es igual a 4. Todo esto expresado en metros.
Ahora, ya teniendo los tres lados del triángulo, procedemos a calcular los ángulos faltantes. Comenzamos por aquí. Entonces, como pueden recordar, observar aquí, tenemos un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, entonces esto quiere decir que el ángulo recto tiene un valor de 90 grados. Entonces ya encontramos uno de los ángulos porque como es un ángulo recto, por ende entonces sabemos que tiene un ángulo de 90 grados. Su ángulo recto tiene un valor de 90 grados. Entonces también tenemos el ángulo A, que tiene un valor de 45 grados. Entonces lo que nos faltaría es calcular el ángulo B. Y deben también recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces de esta manera sería muy fácil calcular entonces el valor del ángulo B. Procedemos. Entonces, decimos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Como tenemos el ángulo A y tenemos el ángulo C, entonces los que nos faltaría sería calcular el valor del ángulo B. Entonces el ángulo A, que es 45 grados, más el ángulo C, que es igual a 90 grados, más el ángulo B, va a ser igual a 180. Vamos a arreglarlo aquí. Ahora, lo que debemos hacer es sumar esto y después comenzar a despejar. Entonces, 45 más 90 es igual a 135 grados. 135 grados más el ángulo B es igual a 180. Despejando el ángulo B, decimos que B es igual a 180 y el 135 que estaba sumando en el primer miembro lo pasamos restando, menos 135 grados. Ahora ya lo que nos queda es hacer esta resta para así determinar el valor del ángulo B. El ángulo B es igual a 180 menos 135 grados, que es igual a 45 grados. Y así encontramos los 6 elementos, todos los elementos que nos faltaban del triángulo rectángulo. Encontramos el valor de los dos lados que nos faltaban y el valor de los ángulos que nos faltaban, que solamente nos dieron un solo ángulo. Ya sabemos entonces que el ángulo B es igual a 45 grados, el ángulo A también es igual a 45 grados y el ángulo C es igual a 90 grados.